Seguimos en el sur de América. Un cuaderno de un chofer destapó el mayor escándalo de corrupción de los últimos años en Argentina. 12 capturados, entre los que se encuentran empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su esposa. Fueron 6 cuadernos en los que Óscar Centeno anotó los movimientos del reparto de sobornos a los funcionarios durante una década. La Fiscalía estima que se habrían movido 160 millones de dólares en efectivo a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Este lunes 13 de agosto, el juez Claudio Bonadío citó a indagatoria a la actual senadora y expresidenta Cristina Fernández, aunque no especificó si en calidad de testigo o de imputada. Cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Jorge Arias, analista político. Ya lo ve en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, a usted y a su audiencia. Es un gusto. Lo primero, ¿hay suficientes pruebas en contra de la expresidenta, hoy senadora, Cristina Fernández, de su presunta implicación en actos de corrupción? Bueno, la senadora ha ido acumulando un conjunto importante de causas, lo que usted refería, que son los sucesos que tienen conmocionada a la democracia argentina en los últimos días, de la aparición de los cuadernos del chofer Óscar Centeno, indudablemente han significado un cimbronazo incluso en su estructura de defensa legal y jurídica, que hasta ahora venía planteando que todo se trataba de una persecución política. Más allá incluso del valor probatorio de las copias de aquellos cuadernos y de algunos videos que aparecieran en la causa y que provocaron la detención de aquel chofer y finalmente su pedido de colocarse en un rol de imputado colaborador de la justicia, arrepentido. Ha traído una serie de pruebas y la detención de un conjunto importante de empresarios que por primera vez, empresarios ajenos a la estructura de corrupción del kirchnerismo, aparecen en una causa importante y a su vez son colocados en la cárcel. Señor... Esa situación de cárcel para importantes empresarios ha traído quizá las derivaciones más importantes. En el día de ayer, el expresidente de la Cámara de la Construcción en Argentina, el empresario Wagner, ha pedido también aparecer como arrepentido colaborador con la justicia y ha declarado ya ante el juez la existencia de un club de la obra pública organizada por el exministro de Planificación y Obras Públicas de la gestión de la presidenta Fernández, Julio De Vido, también quien acumula varias causas y él ya está en la cárcel, que según el relato de este empresario y presidente de la Cámara de la Construcción, ha corroborado lo que era un secreto a voces en el ámbito empresario, la existencia del Club de la Obra Pública, donde el conjunto de empresarios participantes, los principales empresarios de la construcción de la Argentina, se reunían con los funcionarios políticos de Vido y 2 secretarios del área que ahora también se encuentran presos, para decidir qué empresas participaban en cada licitación. Se seleccionaban 3 empresas que participaban en cada licitación y también allí se decidía cuál de ellas iba a ganar. Y entonces, a consecuencia de esa adjudicación de una obra pública, debían retornar con el pago del anticipo, o sea, con el primer pago que hacía el Estado, una tasa de entre el 10 y el 20% a los funcionarios políticos. Con lo cual ha quedado desnudada una red de corrupción donde no está claramente todavía las pruebas contundentes de la presidenta Fernández como jefa de esa organización ilícita, pero está claro que hay serios indicios y seguramente será tarea de los fiscales y del juez transformar esos indicios en pruebas para que finalmente la justicia llegue a tener a la actual senadora y expresidente en una causa como imputada con pruebas contundentes.
Antes de pasar a ese punto, quisiera preguntarle cómo está recibiendo la Argentina, la ciudadanía, esta investigación en contra de Cristina Fernández, de su círculo más cercano. ¿Sí creen en la gestión de la justicia? En realidad, la sociedad más informada, que es la que en general se conmueve con este tipo de informaciones, conocía de alguna manera o sospechaba de todos estos circuitos de corrupción, y esto viene a corroborarlo, pero los argentinos venimos con una catarata de sucesos desde la política, yo creo que fundamentalmente porque hemos recibido dos terribles plagas. Yo creo que uno puede decir que en una democracia que un grupo pequeño de políticos se adueñe del poder para robar dineros del Estado es una plaga, es una calamidad, pero que además a ese gobierno le suceda otro donde un grupo de empresarios hace de alguna manera lo mismo, pero ya de una manera más legal, más elegante, realmente son dos calamidades consecutivas que lamentablemente la democracia viene sufriendo, y entonces la situación en general de la sociedad es de estupor, de asombro, de descreimiento al mismo tiempo. Son estos mismos jueces que están actuando ahora los que vienen siendo cuestionados. De hecho, el juez Bonadío, que es quien encabeza esta causa, en algún momento sobreseyó a los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. O sea que hay un estupor, pero al mismo tiempo un descreimiento, una desconfianza, esperando en definitiva a ver si esto no es una jugada de la política, porque también una de las sospechas que hay es que el presidente Macri ha venido jugando con esta idea de que el kirchnerismo ha sido un gobierno corrupto sin llevar a la cárcel a la expresidenta, porque al mismo tiempo la existencia de Cristina Fernández como alternativa política la coloca en un núcleo duro y genera una grieta en la sociedad argentina donde un grupo fanatizado y reducido sigue apoyando a la expresidenta, y yo diría que casi ni le importa si robó, porque considera que su gobierno fue de beneficio para su propio sector social o para su propio interés económico, y otro grupo de alguna manera también fanatizado que está a favor del gobierno del presidente Macri, que usan todos estos argumentos para mantener de esta manera fanatizado a sectores cercanos a cada una de esas posiciones. En el medio, entiendo que la mayoría de la sociedad mira esto con estupor, con desconfianza, y aterrados de que esto finalmente no se consolide como una causa en la justicia que lleve a funcionarios corruptos y a empresarios corruptos a la cárcel. De hecho, uno de los empresarios que está involucrado en esta causa es el dueño de la empresa que era propiedad de la familia del actual presidente. Señor Arias, ¿cuál es el proceso que se tendría que cumplir para que la expresidenta, hoy senadora, con fuero también parlamentario, pueda ser investigada, pueda ser acusada formalmente por la justicia? En realidad puede ser acusada actualmente, puede ser imputada y puede ella presentar pruebas, se pueden presentar pruebas en su contra. Lo que no puede ser sin autorización del Senado es allanada en alguno de sus domicilios en busca de pruebas, y tampoco puede ser detenida por sus fueros parlamentarios. Para ambas acciones se necesita una dispensa, un permiso de la mayoría de la Cámara, y esto es a pedido del juez Bonadío, que tiene a su cargo la causa. Hay libradas 3 órdenes de allanamiento sobre 2 domicilios y sobre el despacho de la senadora, que todavía esperan la autorización del Senado, que ha sido postergada esta semana porque sabe que hemos tenido una discusión emblemática sobre la cuestión del aborto que se resolvió esta semana, y finalmente el día que debía tratarse la autorización al juez para allanar
los domicilios de la senadora no se obtuvo quórum. Por lo tanto, esa sesión fue postergada para el miércoles próximo. Convenientemente, a su vez, esa sesión va a ser 2 días después de la indagatoria. El juez ya la tiene citada y el lunes tiene que presentarse la senadora, más allá de sus fueros, ante el juez a prestar declaración como imputada en esta causa. Seguramente, como ha sucedido en otras ocasiones y lo han hecho varios de sus funcionarios cada vez que la justicia los demanda, no suelen prestar declaración, sino suelen presentar un escrito desconociendo la autoridad del juez o pidiendo la recusación del juez o aduciendo algunas otras causales de persecución política. Todo el mundo espera que esto es lo que va a suceder el lunes cuando deba presentarse la senadora, pero bueno, finalmente el miércoles, si el Senado habilita al juez para producir el allanamiento, se producirán esos allanamientos. Todos sabemos que con 15, 20 días de anuncio de que va a ser allanada, es muy difícil que el juez encuentre alguna evidencia o alguna cuestión comprometedora en esos domicilios. Sin embargo, son tantas las evidencias acumuladas, tanto los bolsos con dinero, las transferencias y sobre todo esta nueva colaboración de empresarios que de una u otra manera están tratando de colocarse en el papel de víctimas. Muchos de ellos están diciendo: yo lo hice porque mis pobres obreros iban a perder su empleo. De todas maneras, el juez ha reunido evidencias que indican que ha habido una complicidad política y empresaria para conformar esta asociación delictiva en contra del Estado y del interés de los argentinos, poniéndole sobreprecios a las obras públicas para beneficio de los funcionarios y de los empresarios. Así que todos suponemos que si la justicia actúa y finalmente el proceso es transparente, en algún momento tanto funcionarios corruptos como empresarios corruptos terminarán con sus huesos en la cárcel. No la tiene fácil la expresidenta Cristina y no la tiene fácil, por supuesto, su círculo más cercano que la acompañó además en su gobierno. Es Jorge Arias, analista político, nos acompañó. Gracias por estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias, Carlos Eduardo, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima, buena tarde.